En el Estado de México hay un volcán extinto al que se puede subir a pie y bajar hasta 2 lagunas en el fondo de su cráter, a 70 kilómetros de la ciudad más poblada del hemisferio norte, y que la mayoría de los habitantes de la zona metropolitana ha visto de lejos toda su vida sin saber que puede caminar hasta las orillas de sus aguas. Hay un sitio arqueológico donde un templo circular no fue construido con piedras ensambladas, sino esculpido directamente en la roca viva de una montaña. Y hay una prisión de máxima seguridad en el municipio de Almoloya de Juárez, donde el gobierno mexicano encerró 2 veces al mismo hombre, y de donde ese hombre se escapó la segunda vez a través de un túnel de 1,5 kilómetros que sus colaboradores cavaron desde una casa en el exterior. Empezamos en el número 13. El Estado de México tiene más capas de las que nadie ha contado en un solo video. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. El Estado de México ya tuvo en esta serie un guión de sus lugares más extraños y desconocidos, y otro de sus lugares más aterradores. En este guión vamos por los ángulos que ninguno de los dos cubrió. El volcán con 2 lagunas en el cráter, el templo esculpido en la montaña viva, los pueblos mazahuas de la Sierra Occidental, el jardín de vidrio más grande de México escondido en el centro de Toluca, la comunidad que se encadenó a sus árboles para impedir que una autopista destruyera su bosque, y los socavones que se abren en Chalco como recordatorios de que la zona metropolitana está construida sobre lo que fue un lago. Vamos, empezamos en el número 13, el Nevado de Toluca y el volcán que nadie sube. El Nevado de Toluca, también conocido por su nombre Náhuatl Xinantecatl, es un estratovolcán extinto de 4.680 metros de altura en el suroeste del Estado de México. Desde la carretera federal entre la ciudad de Toluca y la costa michoacana, la silueta de su cumbre es visible en los días despejados, como una masa de roca que sobresale por encima de la línea de los pinos. La mayoría de las personas que hacen ese trayecto lo han visto decenas de veces sin haberlo subido nunca. El Nevado de Toluca tiene en su cráter 2 lagunas de origen volcánico, la Laguna del Sol y la Laguna de la Luna. El agua de ambas tiene un color que cambia según el ángulo de la luz y el estado del cielo, entre el verde mineral y el azul frío, y en sus orillas hay afloramientos de roca volcánica con cristales de sulfuro que le dan al paisaje un aspecto de otro planeta. El viento en el borde del cráter puede llegar a ser muy intenso, aunque el día parezca tranquilo desde abajo, y la temperatura cae varios grados en minutos cuando entra una nube de las que se forman alrededor de la cumbre en las tardes. Se puede llegar en vehículo hasta aproximadamente 4.200 metros, donde hay un estacionamiento y un puesto de control del Parque Nacional. De ahí, la caminata al borde del cráter toma entre 45 minutos y 1 hora y media, dependiendo de la condición física y de la aclimatación a la altitud. La bajada al interior del cráter hasta las orillas de las lagunas es posible, pero requiere más tiempo y más cuidado con el terreno de roca suelta. El Nevado de Toluca es, para quienes lo conocen, uno de los paisajes más extraordinarios de todo el centro de México. Para los millones de personas que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México y de Toluca, es principalmente un perfil conocido de montaña en el horizonte que nunca terminaron de visitar. Hay días cuando el nevado está cubierto de nieve en invierno y el cielo está limpio, que puede verse desde el segundo piso del periférico de la Ciudad de México. Nadie detiene el coche para mirarlo. Número 12. Los mazahuas y la lengua que nadie nombra. Los mazahuas, que se llaman a sí mismos ñatjo, son el grupo indígena más numeroso del Estado de México. Su territorio tradicional abarca los municipios de Villa Victoria, Donato Guerra, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y varios más en la sierra y la planicie del occidente del estado. La estimación más reciente del INALI ubica a los hablantes de mazahua en alrededor de 300,000 personas, distribuidas entre el Estado de México, el Estado de Michoacán y comunidades de migrantes en la Ciudad de México y en los Estados Unidos. La lengua mazahua pertenece a la familia Otopameán del tronco Otomangue, que es una de las familias lingüísticas más antiguas y más diversas de México. No tiene ninguna relación con el náhuatl, con el otomí ni con el purépecha.
aunque comparte con el otomí la misma familia lingüística mayor. El INALI la clasifica como lengua en situación de riesgo. El número de hablantes activos entre los menores de 40 años es significativamente más bajo que entre los mayores. Y la presión del español en los contextos educativos, laborales y urbanos ha reducido los dominios en los que el mazahua se usa de forma natural. La tradición de bordado en tela de los mazahuas, con sus diseños geométricos de colores brillantes sobre fondo negro o azul oscuro, es más conocida en el mercado de artesanías nacionales que la lengua misma. Los mantelecitos bordados de Villa Victoria se venden en tiendas del aeropuerto de la Ciudad de México y en los portales de artesanías del Centro Histórico de Toluca, sin que nadie mencione en qué lengua se llama la mano que los hizo. El trabajo de documentación y revitalización del mazahua que el INALI y algunas organizaciones civiles promueven tiene resultados modestos comparados con la velocidad con que el español avanza como lengua de la vida cotidiana entre las generaciones más jóvenes. Las radios comunitarias que transmiten en mazahua en algunos municipios son uno de los espacios donde la lengua sigue sonando de manera natural. Fuera de esas radios y de las conversaciones entre adultos mayores, el mazahua existe cada vez más como lengua de archivo que como lengua de conversación. Número 11. El Cosmo Vitral de Toluca y los 3.500 metros cuadrados de vidrio. En el centro histórico de Toluca, en un edificio de estructura metálica de estilo Art Nouveau, construido en 1909, hay un jardín botánico con una colección de plantas tropicales y subtropicales que los visitantes de la ciudad recorren con la sensación de que el aire y la luz son distintos de lo que deberían ser. La razón de esa sensación es que las paredes y el techo del edificio no son de vidrio transparente, son de vitral pintado. El Cosmovitral de Toluca tiene una superficie de vidrio emplomado de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, distribuidos en 52 paneles de distintos tamaños. Todos parte de una composición continua que el muralista Leopoldo Flores diseñó y ejecutó entre 1980 y 1990. La imagen que el Cosmo Vitral representa es una narrativa cosmológica de la lucha entre las fuerzas de la vida y las de la muerte, con figuras que van desde dioses prehispánicos hasta arquetipos universales del bien y del mal, todo en el lenguaje saturado de color del vitral, donde la luz natural que entra desde afuera cambia la percepción de la obra dependiendo de la hora del día y de las condiciones del cielo. Por las mañanas, cuando el sol del este ilumina los paneles orientales, el interior del edificio se llena de tonos cálidos. Por las tardes, los tonos azules y verdes dominan. El Cosmovitral es uno de los jardines de vitral más grandes del mundo. Está en el centro de la capital del estado más poblado de México, y casi nadie fuera de Toluca sabe que existe. Número 10. Teotenango y la ciudad Matlatzinca que nadie visita. Teotenango es una zona arqueológica en las faldas del Cerro Tetepetl, cerca de la ciudad de Tenango del Valle al sur de Toluca. Fue la capital del pueblo Matlatzinca entre aproximadamente el año 700 y el 1500 después de Cristo, antes de la conquista azteca de la región. El sitio ocupa la cima y las laderas de una colina de basalto con vista al valle de Toluca, y tiene plazas ceremoniales, templos, canchas de juego de pelota y una muralla defensiva perimetral que en algunos tramos todavía es visible. Teotenango fue conquistada por los aztecas alrededor de 1475, bajo el gobierno de Axayácatl. La conquista fue violenta. Los matlatzincas que sobrevivieron fueron en parte deportados hacia otras regiones del Imperio Mexica, en un proceso de diáspora que dispersó comunidades matlatzincas hasta lo que hoy es Michoacán, donde sus descendientes todavía existen como grupo distinto. El sitio arqueológico de Teotenango es mantenido por el INAH, con un pequeño museo de sitio y algunos senderos interpretativos, y recibe un número de visitantes por año que los propios guías del lugar describen como muy pocos. Los guías de Teotenango son personas que conocen el sitio con profundidad suficiente para hablar durante horas sobre su historia, y que en la mayoría de las visitas hacen ese recorrido con un grupo de menos de 10 personas. La razón de esa escasez de visitantes no está en la falta de interés potencial. Está en la falta de infraestructura de narrativa y de acceso que convierta un sitio arqueológico en un destino de turismo masivo.
Teotenango tiene una historia tan compleja y tan bien documentada como muchos de los sitios que atraen miles de turistas, y se puede visitar en completa soledad casi cualquier día de la semana. Esto se va a poner más oscuro y más extraño al mismo tiempo. Entre más subimos, más capas tiene el estado. Número 9. Malinalco y el templo que no se construyó, sino que se talló. El sitio arqueológico de Malinalco, en el municipio del mismo nombre, al suroeste del Estado de México, tiene la característica más extraordinaria de cualquier edificio prehispánico del México central. Su estructura principal no fue construida con piedras ensambladas, sino cortada directamente en la roca viva de la montaña. Los constructores mexicas, que tomaron el sitio de los Matlatzincas en el siglo XV, eligieron la ladera de un cerro de roca volcánica, y en lugar de llevar piedras para construir encima de ella, simplemente retiraron roca hasta dejar la forma que querían. El resultado es el Cuauhtinchan, un templo circular con una entrada en forma de boca de serpiente abierta, cuyo interior tiene el piso decorado con figuras de águila y jaguar en relieve, y cuyas paredes son la roca del cerro mismo, todo tallado en un solo cuerpo continuo de basalto volcánico. El techo fue construido con materiales perecederos que no sobrevivieron los siglos, pero el resto permanece intacto con una precisión en los detalles de talla que sorprende a los arqueólogos que trabajan en el sitio. Los relieves del piso tienen acabados que indican el uso de abrasivos de distintos granos para pulir superficies en las que el ojo moderno puede ver todavía la diferencia entre las zonas trabajadas y las dejadas ásperas intencionalmente. La dificultad técnica de tallar una estructura de esas proporciones en roca sólida, con las herramientas del periodo prehispánico, es tal que los arqueólogos que han estudiado el sitio lo consideran uno de los logros de ingeniería más singulares de la Mesoamérica precolombina. En el pueblo de Malinalco, debajo del sitio arqueológico, hay además un convento agustino del siglo XVI, con frescos de cacería y paisajes naturales que los frailes pintaron en sus paredes con una vitalidad que tiene más que ver con las tradiciones prehispánicas de la región que con cualquier manual europeo de pintura religiosa. Número 8. Valle de Bravo y el pueblo que duerme en el fondo del lago. Valle de Bravo es hoy uno de los destinos de fin de semana más populares de las clases medias y altas de la Ciudad de México. Un pueblo colonial en la orilla de una laguna artificial, con veleros, restaurantes, boutiques y las casas de fin de semana de quienes pueden pagarse ese tipo de semana. Lo que menos conocen los visitantes que llegan en sub desde el periférico es que el lago que hace hermoso al pueblo es artificial y que en su fondo, cuando la temporada de estiaje baja el nivel del agua, asoman los restos de las comunidades que fueron inundadas cuando se construyó la presa en los años 40 del siglo XX. La represa del Tilostoc, que creó el lago de Valle de Bravo, inundó varias comunidades rurales. La más recordada es San Gaspar, cuyos habitantes fueron reubicados antes del llenado del embalse. Cuando el nivel del agua baja significativamente en temporadas de sequía, las ruinas de las casas y en algunos años la parte superior de la vieja iglesia de San Gaspar asoman sobre la superficie del lago. Los pescadores que conocen bien el embalse hablan de las ruinas del fondo como un navegante habla de un arrecife, con respeto y con memoria. El lago de Valle de Bravo es una de las fuentes de agua más importantes del sistema de abastecimiento de la Ciudad de México. Cada litro de agua que sale de un grifo en muchas colonias de la capital viene en parte del lago donde están las ruinas de San Gaspar. Si este recorrido te está mostrando un estado de México que no reconocías, dale a suscribirte al canal para que sigamos llegando a más estados juntos. Número 7. Los otomíes de San Francisco Xochicuautla y el bosque que defendieron. En 2014, las autoridades del Estado de México y el gobierno federal anunciaron la construcción de una autopista de cuota que comunicaría Toluca con Naucalpan de forma más directa, reduciendo el tiempo de traslado entre las dos ciudades. El trazo propuesto cruzaba el territorio de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, y requería la tala de parte del bosque comunal que la comunidad utiliza para actividades rituales, para recolección de plantas medicinales y como zona de recarga del acuífero local. La comunidad de San Francisco Xochicuautla rechazó la obra y comenzó una resistencia activa que incluyó bloqueos físicos, presentaciones ante el Tribunal Unitario Agrario y ante la Suprema Corte de Justicia.
y documentación del valor ecológico y cultural del bosque que organizaciones ambientales como Greenpeace México respaldaron públicamente. Los habitantes de la comunidad realizaron ceremonias frente a los árboles y se encadenaron a ellos cuando las máquinas llegaron a desmontar. El conflicto duró años. La Suprema Corte de Justicia ordenó en distintos momentos la suspensión de los trabajos. La obra continuó en algunos tramos mientras los recursos legales se agotaban. La carretera se terminó, aunque en una configuración que no destruyó la totalidad del bosque que la comunidad defendía. El caso de San Francisco Xochicuautla fue uno de los conflictos entre infraestructura gubernamental y derechos indígenas más documentados del Estado de México en la última década. Número 6. Temazcaltepec y la Sierra Olvidada del Sur. Temazcaltepec es un municipio en la Sierra Sur del Estado de México, en la zona de transición entre el altiplano del Valle de Toluca y las tierras bajas del Pacífico, que ya son parte del Estado de Guerrero. El municipio fue uno de los centros de producción de plata del Estado de México colonial, con minas que operaron desde el siglo XVI y que en distintos periodos fueron fuente importante de metal para la Nueva España. Las minas de Temazcaltepec cerraron definitivamente a lo largo del siglo XX conforme se agotaban los filones. Lo que quedó fue un municipio de montaña, con arquitectura colonial en algunos edificios, infraestructura minera abandonada en distintos puntos de la sierra, y una economía basada principalmente en la ganadería de altura y en la producción de aguacate. Es también uno de los municipios con mayor emigración del estado. En varias comunidades de Temazcaltepec, los que se quedaron son principalmente los mayores, mientras las generaciones trabajadoras están en el norte del país o en los Estados Unidos, mandando remesas que mantienen los hogares, pero que no resuelven la falta de oportunidades locales. El municipio vecino de San Simón de Guerrero fue parcialmente inundado por una presa en el siglo XX. Sus ruinas suben a la superficie cuando el nivel del embalse baja, en un patrón que se repite con la misma regularidad que en Valle de Bravo. Número 5. El Penal del Altiplano y el túnel que nadie supo explicar. El Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano o La Palma, está en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México. Es la prisión de máxima seguridad más importante del país, diseñada específicamente para alojar a personas cuya fuga se considera un riesgo de seguridad nacional. Joaquín El Chapo Guzmán llegó ahí en febrero de 2014, después de ser capturado en Mazatlán. El 11 de julio de 2015, Guzmán desapareció de su celda. La investigación mostró que desde el piso de la regadera de su celda se había excavado un túnel de 1.500 metros de longitud, con iluminación eléctrica, ventilación mecánica, un sistema de rieles con una motocicleta modificada para circular por ellos y soporte estructural de madera a lo largo de todo el recorrido. El túnel había sido excavado desde una casa en construcción fuera del perímetro del penal, sin que ningún sensor, ninguna guardia, ni ningún sistema de monitoreo de la prisión lo detectara durante los meses que duró la excavación. La ingeniería del túnel fue calificada por expertos como de nivel profesional. El número de trabajadores necesarios para acabar esa galería, en ese tiempo, trabajando desde afuera hacia adentro, fue estimado por los investigadores en decenas de personas. Ninguno de los mecanismos de seguridad del penal más importante del país registró ninguna anomalía. El Chapo fue recapturado en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Fue extraditado a los Estados Unidos en 2017. El altiplano sigue operando como prisión de máxima seguridad. Número 4. Los socavones de Chalco y la ciudad sobre el lago. El municipio de Chalco, en el oriente del Estado de México, está construido sobre el antiguo lecho del lago de Chalco, uno de los lagos del sistema lacustre del Valle de México, que fue desecado a lo largo del siglo XX para hacer espacio a la expansión urbana de la zona metropolitana. El suelo del antiguo lago es arcilla lacustre profunda, blanda, con alta capacidad de compresión y de expansión, dependiendo del contenido de agua. Es el mismo suelo que hace que los edificios del centro de la Ciudad de México se hundan lentamente con el tiempo. En los últimos años, varios eventos de socavón, agujeros que se abren de manera súbita en el suelo, han ocurrido en Chalco y en los municipios vecinos de Valle de Chalco y Tláhuac. Los socavones se forman cuando los canales de agua subterráneos
o los conductos de drenaje debilitados colapsan, creando cavidades bajo la superficie que en un momento dado no aguantan el peso de lo que hay encima. Los socavones de Chalco se han tragado tramos de calle, automóviles, y en algunos casos han comprometido edificios enteros que debieron ser evacuados. La causa más profunda del problema es la combinación de un suelo que nunca debió sostener una ciudad de esa densidad con la sobreextracción de agua subterránea que compacta la arcilla y crea las cavidades. La solución técnica existe, pero tiene un costo que ninguna administración ha querido comprometer en su totalidad. Los socavones de Chalco seguirán ocurriendo. Número 3. El Monte de las Cruces y la batalla que no terminó como debería. El Monte de las Cruces es un punto de la Sierra de las Cruces, en los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal, donde el 30 de octubre de 1810 se libró una batalla entre las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo y un ejército realista al mando de Torcuato Trujillo. La batalla fue un éxito táctico para los insurgentes. Las tropas de Hidalgo, numéricamente superiores pero mal armadas, derrotaron a los realistas y los pusieron en fuga. Después de la batalla, el camino a la Ciudad de México estaba prácticamente abierto. Hidalgo decidió no avanzar sobre la capital. Las razones de esa decisión han sido debatidas por historiadores durante 2 siglos. Algunos señalan que sus tropas estaban exhaustas y escasas de municiones. Otros que Hidalgo mismo tenía dudas sobre los efectos de una toma violenta de la capital. El hecho es que el ejército insurgente que había ganado la batalla del Monte de las Cruces se retiró hacia Querétaro sin aprovechar su ventaja. La Ciudad de México no fue tomada. Los realistas se reorganizaron. La Guerra de Independencia duró 11 años más. El Monte de las Cruces es hoy el nombre de una zona boscosa, atravesada por la autopista de Cuota y por la antigua carretera libre que conectan la Ciudad de México con Toluca. La autopista de Cuota tiene peaje y vigilancia razonable. La carretera libre que pasa por los bosques de pinos tiene la reputación de ser uno de los tramos con mayor frecuencia de robos a vehículos del área metropolitana, especialmente en las horas oscuras, cuando la vegetación densa impide ver desde el camino hacia los lados y cuando los grupos que asaltan pueden controlar el tráfico en tramos donde no hay forma de dar vuelta. Los conductores que la conocen toman la autopista. Los que la toman libre porque no tienen para el peaje, la recorren con las ventanas subidas y los ojos en el espejo retrovisor. La misma montaña que vio una batalla que pudo cambiar la historia de la independencia de México, ahora es escenario de atracos nocturnos que los medios locales cubren con tanta regularidad que ya no son noticia. Número 2. El fondo del lago de Texcoco y lo que todavía aparece. Ya en los 2 guiones anteriores del Estado de México, hablamos del lago de Texcoco desde distintos ángulos. En este guión añadimos el ángulo que faltaba, el de la arqueología que el lago preservó y que la desecación fue revelando. El lecho del lago de Texcoco, que fue desecado a lo largo del siglo XX mediante el drenaje de sus aguas hacia el norte, conservó bajo su suelo una cantidad notable de material orgánico y arqueológico que el ambiente anóxico del fondo lacustre había preservado. Los estudios de la UNAM y del INAH que se han realizado en el área del antiguo lago documentan hallazgos de madera trabajada, semillas, textiles y objetos de distintos periodos que en condiciones de suelo seco no habrían sobrevivido. También aparecen, con la regularidad de lo que la gente decide no mencionar en voz alta, restos óseos humanos. El lecho del lago de Texcoco es simultáneamente un archivo arqueológico de una civilización que construyó la ciudad más grande del mundo prehispánico y un lugar donde los residuos de 5 siglos de violencia urbana siguen apareciendo entre el lodo y la sal. Y llegamos al número 1, al lugar que es a la vez el más conocido del Estado de México y el que tiene más capas sin explorar. El Valle de Toluca y la ciudad que lleva 500 años en la sombra de su vecina. Toluca de Lerdo, la capital del estado más poblado de México, tiene una historia que en los libros de texto normalmente aparece como subsidiaria de la historia de la Ciudad de México. La que estaba cerca, la que sirvió de retaguardia, la que fue capital cuando la capital fue tomada por los invasores. Lo que esa posición de sombra no captura es que Toluca tiene su propio conjunto de capas que ningún visitante de fin de semana tiene tiempo de ver.
Tiene el cosmo vitral de los 3.500 metros cuadrados, que ya mencionamos. Tiene el Mercado Juárez con su colección de quesos, chorizos y tamales del Valle, que es uno de los mercados municipales más intensamente llenos de cosas específicas de una región que existe en México. Tiene la catedral y su atrio, donde en tiempos coloniales se celebraban los mercados que comercializaban los productos de los pueblos mazahuas, otomíes y matlatzincas de la región. Tiene la zona lacustre del sistema Lerma, con los humedales que rodean el río que sale del Nevado de Toluca, y que en su tramo por el Valle de Toluca es uno de los ríos más contaminados por industria de la región. Tiene el edificio de los portales del centro histórico, que reproduce a escala local la lógica de los portales de la Ciudad de México, pero con una escala más humana y sin turistas. Y tiene, al fondo de casi cualquier calle del centro en día despejado, la vista del Nevado de Toluca cubierto de nieve en invierno y de nubes en verano, recordando que la ciudad está instalada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en la sombra de un volcán que nadie terminó de subir. Y eso es todo. 13 lugares en el estado que lleva décadas siendo el decorado de la Ciudad de México, sin que nadie se tome el tiempo de mirarlo por sí mismo. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que el Estado de México es solo tráfico y Ecatepec, manda este video, porque tiene un volcán con 2 lagunas en el cráter, un templo tallado en roca viva en lugar de construido, y el jardín de vitral más grande de México en el centro de su capital que nadie visita.